Los soles gemelos brillaban en la cúpula cristalina de la Academia Militar Galáctica, proyectando pálidas sombras doradas y plateadas sobre los pisos pulidos. El aire zumbaba con nerviosa excitación, mientras una nueva hornada de cadetes entraba en la sala principal. Algunos caminaban erguidos con orgullo, otros claramente desorientados por la escala de la instalación o la presencia de especies que nunca antes habían visto. Sarnak se movía entre la multitud con tranquila resolución. Su piel esmeralda brillaba débilmente bajo la luz artificial. Sus grandes ojos sin párpados escaneaban la sala con nítida precisión, asimilando las formas desconocidas de sus compañeros reclutas. Se había preparado para la guerra en teoría. Estudió el conflicto como una abstracción en las cápsulas educativas de su planeta. Pero esta convergencia interestelar de potencial y paranoia se sentía diferente a su lado. Una figura delgada de piel azul cielo y venas translúcidas caminaba con una expresión tranquila que desmentía su tensión. Trina provenía de una especie conocida no por la guerra, sino por su agudeza emocional. Su presencia en la Academia Militar era una anomalía, una contradicción envuelta en sabiduría de voz suave. Se giró hacia Sarnak. Su voz se transmitía solo a través de pulsos sutiles. Él podría interpretarlo. Tú también lo sientes, dijo sin hablar, proyectando sus pensamientos en un suave gesto. Sarnak respondió con un leve asentimiento. Demasiadas ambiciones, no suficiente propósito. El salón era una maravilla de arquitectura alienígena. Techos altos bordeados de anillos de luz flotantes. Bancos que se ajustaban según quien se sentara y consolas en cada mesa, cada una sincronizada con la biometría de un cadete. Los instructores estaban al frente, algunos exmilitares, otros asesores académicos o enlaces de especies. Sus rostros ilegibles. Una voz resonó en la cámara, profunda y estratificada, con múltiples frecuencias tonales diseñadas para resonar entre especies. Cadetes han sido elegidos no solo por su habilidad, sino por su capacidad. Representan más de 30 mundos. Están aquí para convertirse en defensores de la paz, protectores de la ley, si es necesario, guerreros. Algunos cadetes se enderezaron con orgullo. Otros, como Trina, permanecieron inmóviles, impasibles ante la glorificación de la violencia. El entrenamiento comenzó de inmediato. La academia fue eficiente e implacable, por lo que no había lugar para la vacilación. Cápsulas de simulación sumergen a los cadetes en escenarios de gravedad cero. Negociaciones de crisis en fracciones de segundo y cuchillas de energía. Combate cuerpo a cuerpo en Sarnak. El segundo día, entrenó con un cadete de un mundo que respira metano y que usaba 3 brazos en ataques coordinados. Perdió, evitando por poco la descalificación debido a una lesión en el hombro. Por las noches, los cadetes regresaron a sus cuarteles comunes, donde la tensión a menudo latía a fuego lento. Surgieron discusiones entre especies cuyos ancestros habían sido protegidos. Los malentendidos culturales se convirtieron en altercados casi físicos. Sin embargo, a pesar de todo, Sarnak observó patrones de aprendizaje. No hablaba a menudo, pero cuando lo hacía, otros escuchaban. Su silenciosa observación tenía peso. Trina se convirtió en una brújula extraña o inmoral entre los cadetes, a menudo interviniendo en disputas no con fuerza, sino con presencia. Su don, una transmisión empática de calma, podía extenderse por una habitación como una brisa. La mayoría de los cadetes la respetaban, incluso temían su capacidad de percibir sus emociones sin consentimiento. El conflicto central comenzó sutilmente, impulsado por un cambio repentino en el plan de estudios. En el tercer ciclo, los cadetes fueron llamados a la sala principal de estrategia sin previo aviso. Las pancartas holográficas marcaban el evento solo como un estudio de combate de nivel 9, que era una clasificación poco común, generalmente reservada para situaciones de alto riesgo. Simulaciones o delicados informes históricos. Sarnak entró en la sala con cautelosa anticipación. Trina la siguió, silenciosa como siempre, pero con la mirada nublada por la inquietud. Al otro lado de la cámara, los cadetes murmuraban entre sí. Susurros sobre la Tierra habían comenzado a circular, días antes en comentarios fragmentados de los instructores y pistas cifradas en los módulos de datos. Tierra, un nombre envuelto en contradicciones. Un planeta pequeño para los estándares galácticos, pero rico en cultura, tecnología y una historia bélica sin precedentes. Algunos cadetes descartaron el lugar como primitivo, otros lo temieron como leyenda. La sala se atenuó, el parloteo cesó. La pantalla principal, una de las más grandes de las instalaciones, cobró vida.
Al principio solo había estática, luego una voz humana y plana comenzó a narrar. Imágenes en blanco y negro con granulado. Guerra de trincheras. Europa. Tierra. Año 1916. La pantalla explotó en movimiento, humo de barro y caos. Soldados humanos, sucios, asustados y apenas mayores que cadetes observaban la carga sobre un terreno árido sembrado de cadáveres. La explosión se extendió por la tierra. Los cuerpos cayeron y no se levantaron. El pulso de Sarnak se ralentizó mientras observaba. Se había entrenado para escenarios con bajas, pero esto no era una simulación, esto era real. No se podía reiniciar el campo, no se podía revivir a los caídos. Las imágenes siguieron evolucionando a lo largo de los siglos. Bombardeos, ejecuciones, guerras civiles, el auge y caída de ideologías, la devastación nuclear. Cuanto más avanzada se volvía la tecnología, más precisa y fría era la destrucción. La pantalla pasó del blanco y negro al color y luego a la alta definición. La guerra nunca se detuvo. Solo cambió de forma. Un gas agudo rompió el silencio. Una cadete de piel color coral se agarró el abdomen y se desplomó al suelo. Drones médicos subieron. Otra cadete de una especie acuática comenzó a murmurar incontrolablemente en sus chasquidos nativos. Sus extremidades temblaban. Los dedos de Trina temblaron. Extendió la mano inconscientemente, como si intentara calmar las imágenes mismas. ¿Por qué mostrarían esto? Nos susurró en voz alta. Esta vez, Sarnak no respondió. No pudo. Su mente estaba atrapada en un bucle. Observaba a un soldado humano, un hombre cubierto de polvo y sangre, arrastrando a un camarada herido entre disparos, gritándole a un enemigo que no podía ver. No había gloria en sus ojos, solo rabia, solo supervivencia. Cuando la grabación terminó, las luces regresaron lentamente. El silencio que siguió fue más denso que la oscuridad. Ninguna voz ofreció una explicación. Ningún instructor se puso de pie. Trina miró a Sarnak. Su rostro estaba pálido e ilegible. Esto no era entrenamiento. Dijo en voz baja. Era una advertencia. Los cadetes se pusieron de pie. Algunos se marcharon en un silencio atónito. Otros murmuraron preguntas. Nadie en particular, pero como si decir esas palabras pudiera deshacer las imágenes. Sarnak permaneció sentado. Algo se había roto en su comprensión, no solo de la guerra, sino de propósito. Siempre había creído que la paz se mantenía mediante la preparación, pero la tierra siempre había estado lista y aún así sangraba. No notó el temblor de sus manos hasta que Trina le tocó el brazo. Estaba asustada, y eso lo asustó más que la grabación. Esto lo cambiaría todo. Dijo que Sarnak no sabía si sentir alivio o temor, pero sabía una cosa con una claridad inquietante. Mañana la academia sería diferente. Algunos cadetes no volverían a sus camas. Otros quizá nunca regresarían al campo de batalla. Y cualquier determinación que los hubiera traído a las estrellas acababa de ser puesta a prueba por lo peor de un pequeño planeta. Se quedó de pie lentamente y en silencio, y con Trina a su lado, entró en un pasillo que de repente le pareció mucho más largo que antes. A la mañana siguiente, los pasillos de la academia estaban más tranquilos, no silenciosos. Siempre se oía el zumbido de la maquinaria, el susurro de las puertas automáticas, el leve repiqueteo de las botas de los cadetes, pero más silenciosos, como un campo de batalla que se asienta tras los primeros disparos. El ambiente había cambiado. Sarnak apenas dormía. Las imágenes de la noche anterior se repetían cada vez que cerraba los ojos. Trincheras ensangrentadas, cielos tormentosos, la expresión en el rostro de un soldado humano mientras disparaba a ciegas al humo. No había sido el deber, ni siquiera el odio, sino el miedo. Miedo primario e infinito. No estaba solo en su inquietud. Trina estaba junto a consola del comedor, su comida intacta, brazos cruzados sobre el pecho, ya no intentaba ocultar sus pensamientos. Su campo psíquico irradiaba dolor y estática, una turbulencia que hasta el cadete más estoico podía sentir. Cuando llegó la segunda notificación, llegó sin ceremonias, parpadeando simultáneamente en cada consola y dispositivo de comunicación. Continuación obligatoria del combate de nivel 9. Sala de estudio 1. Todos los cadetes. Nadie se atrevió a hablar durante el paseo. Algunos intercambiaron miradas, algunos se quedaron atrás, sus movimientos lentos, como si arrastraran un peso inexistente. Sarnak observó a un cadete llamado Quar, usualmente jactancioso y orgulloso. Se puso su visor neural. Sus garras sacudieron el pasillo. Hacía más frío que ayer deliberadamente.
quizás como si la academia quisiera quitarse la comodidad, lo que puso a los cadetes en estado de alerta antes de continuar. Sarnak tomó asiento. Trina a su lado y miró al frente. La pantalla se iluminó de nuevo. Esta vez no había narrador. Un noticiero comenzó con imágenes temblorosas de la cámara portátil. La Tierra, la época moderna, un dron sobrevoló una calle abarrotada. La gente corrió, gritó y el aire se abrió cuando un misil convirtió una pequeña panadería en un cráter. Las imágenes no se cortaron. Civiles, no soldados. Una madre aferrada a su hijo. Polvo, extremidades, sollozos. Sarnak se estremeció. Luego vinieron grabaciones de la cámara del casco de soldados humanos. Guerras modernas, conflictos actuales. La perspectiva cambiaba con cada clip, de un campo de batalla a otro. El barro fue reemplazado por arena. El bosque verde dio paso a varios marginales de hormigón. Cada clip contaba la misma historia. Informes ahogados por explosiones. Camaradería interrumpida por el fuego de francotiradores. Órdenes ladradas sobre el caos. Trina jadeó cuando un soldado pasó por encima de un camarada caído sin pausa. Se centró solo en su objetivo. La cámara se detuvo un momento demasiado tiempo en el cuerpo que quedó atrás. La sangre sacó una mano. Se movió una vez y luego se detuvo. Lograban todo. Ella susurró. El puño de Sarnak se cerró para recordar o para glorificar. Las imágenes cambiaron. Combate urbano en una ciudad bombardeada. Un soldado derribó una puerta a patadas, gritando órdenes en un idioma local. No entendí un destello. Un grito. La pantalla se volvió blanca y luego se cortó a cámara lenta. Un cristal detonante suspendido en el aire. El cuerpo de un niño lanzado hacia atrás por la fuerza. Una onda se extendió por el pasillo. Un cadete se levantó bruscamente, temblando. «No puedo», murmuró. «No me apunté para esto». Salió. Nadie lo detuvo. Otro lo siguió. Luego un tercero. Los instructores permanecieron en los bordes del pasillo, inmóviles, en silencio, observando. Sarnak se quedó, igual que Trina. No por fuerza, sino por parálisis. Había algo en este horror. Necesitaban comprender algo más profundo que tácticas o trauma. Luego vinieron las imágenes del interrogatorio. Rostros borrosos, voces distorsionadas, gritos. Por favor. La justificación se desplazó por la parte inferior en un lenguaje burocrático frío. Técnicas mejoradas para la extracción de inteligencia. Trina se cubrió el rostro. Sus hombros temblaron. Sarnak sintió que su respiración se ralentizaba, no por calma, sino por necesidad. Su cuerpo reaccionaba instintivamente, preparándose para una conmoción. Se obligó a sí mismo a mirar si esta era la verdad de la Tierra. Tenía que presenciar un agujero. El segmento final comenzó sin previo aviso. Una conferencia de prensa, líderes militares terrestres hablando con orgullo de los avances tecnológicos, presumiendo. Armamento no tripulado, sistemas de defensa automatizados, soldados cibernéticos. Los aplausos resonaron y luego se yuxtapusieron en brutal contraste. Aparecieron recuentos de cadáveres, imágenes de campos de refugiados, zonas de colapso ambiental convertidas en zonas de guerra. Niños con rifles de plástico imitando las mismas imágenes que los cadetes acababan de ver. La pantalla se apagó. No hubo anuncio. Sarnak exhaló. No se había dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración. El silencio de la sala era denso. No la ausencia de sonido, sino el tipo de quietud que sigue cuando algo en el interior se rompe y nada se apresura a reemplazarlo. Los cadetes lloraban abiertamente ahora. No muchos, pero suficientes. El orgulloso se sentó con jorobados. El curioso miró al suelo. El valiente parecía enfermo. Trina se volvió hacia Sarnak. Su voz era un hilo delgado. Esto no se trata de la Tierra. La miró, sin estar seguro de lo que quería decir. No solo están mostrando la guerra de nos están mostrando lo que sucede cuando el deber olvida la compasión, cuando el propósito es absorbido por el poder. Sarnak asintió lentamente. Él también lo vio. Ahora, las imágenes no eran solo brutalidad. Era un espejo. No una especie de cadete, sino de lo que cualquier civilización podría llegar a serlo, con suficiente tiempo, suficiente miedo y suficientes razones. Los instructores finalmente dieron un paso al frente. Un ser alto, de piel gris plateada y profundos ojos rojos, habló primero. No los entrenamos para convertirse en ellos, los entrenamos para que nunca tengan que hacerlo. Otro instructor siguió. Comprender el conflicto significa comprender a quienes lo vivieron y a quienes lo causaron. La Tierra no es única en su derramamiento de sangre, solo en la claridad de su registro. Las palabras flotaban en el aire.
insuficientes, pero eran todo lo que se ofrecía. Los cadetes fueron despedidos sin formalidad. Nadie se movió durante un largo rato. Cuando Sarnak finalmente se puso de pie, sus piernas y Trina no se levantaron de inmediato. Permaneció sentada, con la mirada distante, como observando algo que nadie más podía ver. Sarnak le tocó el hombro ligeramente. Ella levantó la vista cansada. «No hemos terminado, ¿verdad?», preguntó. Ella negó con la cabeza. «No, esto fue solo la introducción». Fuera del salón, la academia se sentía más fría. Los pasillos resonaban con pasos que ya no marchaban al ritmo de grupos. Sarnak regresó a sus aposentos y se sentó en el borde de una plataforma para dormir, mirando la pared del fondo. Pensó en su mundo natal, pacífico y ordenado, protegido de la crudeza de la violencia. Creían que la fuerza provenía del autocontrol. Y sin embargo, allí estaba, cara a cara con lo que el autocontrol no pudo detener. Cerró los ojos y vio al soldado humano de nuevo. No la muerte, no la destrucción, solo los ojos, asustado, exhausto, vivo mañana. Sarnak tendría que decidir qué hacer con todo lo que ahora sabía, pero esta noche dejó que el peso se asentara. No lloró, no habló, pero tampoco apartó la mirada. La cúpula solar de la academia giraba lentamente, bañando las agujas superiores con una luz blanca pálida, normalmente un símbolo de equilibrio e iluminación. Hoy proyectaba largas sombras fracturadas a través de los pasillos. Sarnak se quedó junto a uno de los paneles transparentes, sus ojos siguiendo la suave órbita de las lunas alrededor del planeta natal, un planeta intacto por la guerra, al menos no como los que había visto al otro lado del comedor. Los cadetes susurraban en grupos apretados. Algunos miraban por encima del hombro y hablaban en voz baja. Las imágenes habían fracturado algo más que la moral. Habían sembrado dudas profundas e invasivas, del tipo que crecía en silencio. Se habían presentado más de 50 renuncias, sin contar los traslados a divisiones no combatientes. Escuadrones enteros se habían disuelto de la noche a la mañana y, sin embargo, los ejercicios continuaron. Los programas de armas se reanudaron. Las órdenes se mantuvieron. Sarnak ya no estaba seguro de si se preparaban para la guerra o se preparaban para su recuerdo. Trina apareció a su lado con una expresión distante. «Nos están probando», dijo en voz baja. Sarnak no se giró. «A ver quién sigue dispuesto». «No», respondió ella, «para ver quién aún es capaz de elegir». Un timbre bajo los interrumpió, no los típicos tonos de campana de la academia. Este era agudo y urgente. Una directiva brilló en cada terminal simultáneamente. Seminario de ética de combate avanzada. Asistencia obligatoria. Ubicación. La bóveda de Nex. Sarnak frunció el ceño. La bóveda está prohibida. Trina no respondió. Su rostro palideció. La bóveda estaba enterrada en las profundidades de la academia. Un lugar del que solo se hablaba en susurros. Donde las simulaciones se fusionaban con grabaciones de conciencia archivadas. Donde la estrategia y la filosofía colisionaban bajo una alucinación controlada. Ningún cadete había sido convocado allí hasta ahora. Descendieron en silencio. La plataforma de transporte se deslizaba a través de capas de aleación reforzada. Otros cadetes se unieron. Tenso y silencioso. Nadie bromeó. Nadie especuló. La atmósfera era demasiado frágil para la ligereza. Las puertas de la bóveda se abrieron con un siseo. En su interior no se parecía en nada a lo que habían imaginado. No había máquinas frías ni cámaras grises y sin vida. En cambio, la habitación parecía un antiguo anfiteatro tallado en obsidiana iluminado por luces pulsantes que parecen respirar al ritmo del pensamiento mismo. Una sola presencia se erguía en su centro, no un instructor, ni siquiera un ser, una proyección, un fluido masivo formado a partir de la memoria y los datos. Su forma cambiaba continuamente, nunca se asentaba en una sola especie o voz. Era cada instructor quien les había enseñado, cada soldado que habían estudiado, cada víctima que habían visto. «Yo soy el agregado», dijo, una capa de voz con miles de tonos, formada a partir de las mentes de los que sirvieron y los que perecieron. Existo para hacer la pregunta. Tus instructores no pueden. Nadie se atrevió a respirar. Porque luchas contra el silencio. Entonces, lentamente, un cadete dio un paso al frente. Riken de los cuadrantes del sur para defender nuestros mundos. Definir el agregado. Respondió. Es una preservación, preemisión, dominación. Disfrazado de seguridad. Rixen vaciló para proteger la vida, cuya palabra resonó como un trueno. Sarnak sintió su peso. Presionando contra su pecho,
Dio un paso al frente. Aquellos que no pueden protegerse a sí mismos, dijo. El agregado se giró hacia él. Su rostro reflejó momentáneamente el de un niño caído de una película humana, y cuando la protección causa más sufrimiento que la ausencia. Sarnak anheló. Entonces no es protección, es conquista. La proyección cambió de nuevo. Ahora imitando las expresiones de civiles aterrorizados de zonas de guerra. ¿Qué pasa si la línea entre protección y conquista solo se dibuja después del hecho, cuando la historia ya ha elegido a su vencedor? Revuelto en la cámara, el agregado alzó una mano. El silencio regresó. ¿Has visto el pasado de la Tierra? Continuó. Ahora presenciarás algo más personal. El aire brilló. Una simulación se desplegó, no una grabación, sino una inmersión sensorial completa. Cada cadete se sumergió en una visión compartida. La bóveda se disolvió. Estaban en una aldea no humana, distante de la Tierra. Niños pacíficos jugaban en los campos. Los ancianos enseñaban historia a través de la música. Luego llegaron las naves, sin marcas y brutales. La aldea no era estratégica, sin armas, sin resistencia, y aún así fue destruida eficientemente sin vacilación. Sarnak reconoció a uno de los atacantes, no humano, uno de su propia especie. La visión terminó. De vuelta en la bóveda, los cadetes temblaban. Algunos habían caído de rodillas. Otros miraban al frente con la mirada vacía. La voz del agregado bajó. Esto ocurrió durante una campaña etiquetada como optimización de recursos. Los perpetradores fueron exonerados. Sus motivos justificaron el acto, borrados. Sarnak apenas pudo procesar la oleada de emociones, vergüenza, traición y furia. Dijeron, nunca conocimos la violencia, murmuró Trina, pero solo estaba oculta. El agregado se giró hacia ella y ahora, que ya sabes qué harás. Los cadetes miraron a su alrededor desesperados por orientación. No hay una respuesta correcta. Los agregados dijeron, solo consecuencias. La bóveda comenzó a oscurecerse. Un intento más. La voz dijo, otra simulación. Esta vez los cadetes fueron los agresores. Recibieron órdenes de invadir, reprimir y eliminar a la oposición. Sin contexto, sin estrategia, solo acción. Sarnak dudó. Su rifle se sentía más pesado de lo debido. Aparecieron objetivos. Criaturas apenas armadas, en retirada, aterrorizadas. Soltó el arma. La simulación se congeló. Todas las miradas se volvieron hacia él. El agregado lo observó en silencio y luego habló. Has elegido. Trina hizo lo mismo. Su arma cayó intacta. Otros se unieron uno a uno hasta que solo quedaron unas pocas. Armas alzadas, rostros ilegibles. La simulación terminó. La bóveda regresó. El agregado permaneció en silencio. Estás despedido, dijo. Tus decisiones han sido registradas. Sin elogios, sin castigos, solo una forma silenciosa de alcanzar la finalidad. Los cadetes salieron en fila. Sarnak alterado no habló mientras ascendían. Trina tampoco. No necesitaban hacerlo. La línea no la había trazado la academia, ni la historia, sino ellos mismos. En el atrio principal, una lista de cadetes elegibles para el ascenso se proyectaba en un pilar central. El nombre de Sarnak estaba allí. Trina Essen no estaba. Se giró hacia ella. Inseguro, me negué. Ella dijo en voz baja, ¿por qué? Porque lo que aprendí allí abajo no fue cómo luchar, sino cuándo no. Sarnak lo entendió y, por primera vez desde la grabación, se permitió un pequeño respiro de claridad. La guerra que temía no estaba ahí fuera, estaba en ellos y ya había comenzado. El cielo sobre la academia se había vuelto de un violeta oscuro, del tipo que llega justo antes de que emergieran las estrellas. Para la mayoría de los cadetes, el día había terminado. Los módulos de entrenamiento cerraron. Las luces de los cuarteles se atenuaron. Pero para aquellos que seguían en la lista, los que no habían renunciado, no se habían roto, no se habían ido. El siguiente capítulo comenzaba ahora. Sarnak se quedó en un lugar privado. Cámara de interrogatorio. El leve zumbido de los campos de energía vibraba a través de las paredes. La atmósfera era más fría y nítida que en cualquier otro lugar de las instalaciones. Ante él, flotaba una tríada de figuras de alto mando. Sus rostros se oscurecían tras velos holográficos cambiantes. Sus voces estaban sintetizadas, distorsionadas, no para intimidar, sino para eliminar la individualidad. Estaban allí no como seres, sino como la voluntad de la alianza. Han sido puestos a prueba, dijo la figura central. No por obediencia,
sino por perspectiva. Sarnak asintió respetuosamente, sin confiar en que su voz se mantuviera firme. No buscamos soldados que nos sigan. Necesitamos líderes que entiendan a dónde conducen a otros. Continuó. Usted eligió, y ahora ha llegado el momento de afrontar el propósito de su resistencia. Una breve pausa, como si evaluaran su preparación por última vez. Hay una misión que los demás nunca debieron ver. Sarnak frunció el ceño. Realmente solo. Las figuras se inclinaron ligeramente. Real en todos los sentidos y mucho más complejo que cualquier campo de batalla. Le entregaron un fragmento de datos. Su pulso superficial estaba débilmente cifrado al más alto nivel. Ni siquiera lo había hecho. Se sabía que existía esta clasificación. Los humanos hicieron contacto. La figura de la izquierda dijo. Sarnak parpadeó. ¿Qué? No oficialmente, no abiertamente, pero se ha recibido un alcance torpe y cauteloso. Un subconjunto de la población de la Tierra es consciente del gran orden galáctico. Una minoría, pero creciente. La voz de Trinas resonó en su memoria. Esto no se trata de la Tierra. Nos muestran en que puede convertirse cualquier civilización. ¿Qué quieren? Comprensión, quizás paz, quizás protección, quizás influencia. Aún no lo sabemos. Es tu tarea determinar su motivo y nuestra respuesta. Sarnak preguntó, ¿por qué yo? La voz central se suavizó ligeramente porque no apartaste la mirada, porque rechazaste tanto la agresión ciega como la negación pasiva, porque eres en lo que podrían convertirse. El fragmento se calentó en su mano. Te irás en 1 hora. Puedes elegir a alguien que te acompañe. Sarnak supo incluso antes de que las palabras salieran de sus bocas a quien le preguntaría. Encontró a Trina donde la luz del sol se curva hacia el ala de los archivos. Estaba sentada con las piernas cruzadas, con los ojos cerrados, examinando patrones de resonancia archivados, recuerdos de civilizaciones desaparecidas. ¿Te vas?, dijo al abrir los ojos. Sarnak asintió. Quieren que conozca a quienes llegaron. ¿Fuera? Sonrió con tristeza, así que el experimento continuó. Él se acercó. Dijeron que podía traer a alguien. Trina negó con la cabeza suavemente. Ya tomé mi decisión. Me quedo aquí para enseñar a recordar. El silencio se extendía entre ellos. No estaba vacío, lleno de todo. No necesitarían decir nada. Sarnak asintió una vez. Él respetaba su camino, incluso si se desviaba del suyo. Volveré, dijo en voz baja. Tal vez, respondió ella. O tal vez quien regrese no seas tú. 1 hora después, Sarnak estaba a bordo del transporte de clase furtiva. El piloto, un ser sintético sin rostro y con un elegante sentido del tiempo, asintió sin palabras e inició la partida. La academia se encogió tras ellos. Un destello de orden rígido en una galaxia girando sin control. El viaje a la Tierra fue silencioso. Ninguna estrella pasó velozmente. Ninguna música llenó la cabina. Solo el suave zumbido de los pulsos de navegación y el peso de los pensamientos de Sarnak. Leyó los datos del fragmento una y otra vez. Transmisiones interceptadas, intercambios cifrados, señales sutiles incrustadas en los medios. La humanidad, al parecer, había comenzado a hacerse preguntas más grandes que su atmósfera. 3 días después, estaba en órbita, oculto sobre la cara nocturna de la Tierra. El planeta, abajo, latía con luz y contradicción. La guerra aún titilaba en los bordes de los continentes, mientras que la paz intentaba obstinadamente florecer en parques y carteles de protesta. El mensaje provenía de un grupo que se hacía llamar los observadores, científicos, filósofos, algunos exmilitares, que habían visto las mismas imágenes que él y, en lugar de darse la vuelta, habían girado hacia arriba. La nave de Sarnak se deslizó a una órbita baja, sobre una región montañosa. Las coordenadas estaban fijadas en un valle tranquilo rodeado de pinos cubiertos de nieve. Una cabaña solitaria, aislada de la red, al estilo de la vieja Tierra. Pisó el suelo, el primero de su especie en hacerlo, como algo menos que un susurro en las sombras. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. La mujer que estaba allí era mayor, su piel curtida, ojos afilados y cansados a partes iguales. Detrás de ella, unas luces tenues parpadeaban. Una serie de tecnología improvisada, injertada con equipo civil y restos alienígenas, contrabandeados a través de canales negros. «Lo lograste», dijo simplemente. Sarnak inclinó la cabeza. «¿Lo pediste?» Sonrió. «Y aquí estamos, 2 fantasmas de extremos opuestos.
La historia dentro de la cabaña era modesta. Un fuego crepitaba. Libros viejos se alineaban en las paredes. Una sola pantalla mostraba mapas estelares cambiantes. «No eres militar», dijo Sarnax. «Ya no». Ella respondió, «pero recuerdo cómo se veía». Él la estudió. «Viste las imágenes, todo y más». Algunos de nosotros nunca dejamos de investigar. ¿Por qué nos llaman? Ella se sentó frente a él. Porque la Tierra está al borde del precipicio y antes de que caigamos, antes de que nos convirtamos en el monstruo de los archivos de alguien más. Pensé que tal vez deberíamos intentar algo diferente. Sarnax consideró sus palabras como paz. Ella rió entre dientes como honestidad y tal vez una advertencia. Él se inclinó hacia adelante. ¿Continúa? Ella golpeó la mesa. Una nueva transmisión comenzó. Disturbios civiles, desinformación, redes, desarrollo de armas. No muy diferente a lo que se vio en la academia. Simulaciones. La humanidad se está acelerando. Ella dijo, somos brillantes, desesperados, imprudentes. No necesitamos una invasión para destruirnos, solo necesitamos impulso. Sarnax frunció el ceño. Entonces, ¿qué quieres de la alianza? Ella lo miró con una mirada firme. Un espejo y una oportunidad para no convertirnos en lo que tememos. Él no respondió al principio. El fuego crepitaba entre. Afuera, la nieve había empezado a caer. No puedo prometer ayuda, dijo finalmente, o contacto o algo más allá de la observación. Ella asintió. La observación es suficiente. Significa que no estamos solos. Mientras la noche se profundizaba, Sarnax quedó junto a la ventana viendo cómo los copos de nieve se disolvían en el cristal. La mujer sirvióte detrás de él, indiferente al silencio. Ambos sabían que las palabras ya se habían dicho en el coro de esa cabaña. Dos mundos, uno antiguo en guerra, uno joven en ambición, respira y canta por primera vez. Y en algún lugar arriba, las estrellas arden constantemente, indiferentes pero esperando.